el Mundial de Máquinas Argentinas. En este caso vamos a darle una charla dictada por la doctora Andrea Argio, ¿sí? Tenemos presentes pacientes de cirugía general, así como otros servicios, y la presencia de la subsecretaria de niñez y adolescencia de Malvinas Argentinas, la señora Paez. La doctora Andrecho, en sus innumerables títulos, es especialista en cirugía general, cirujana de planta del Hospital General Piñero, jefa de cirugía percutánea de los sanatorios de la Trinidad de Palermo, Trinidad Ramón Mejía y San Camilo, integrante del Comité de Docencia y Investigación de Piñero, coordinadora general de la Residencia de Cirugía General de la capital federal, entre otros tipos. Sin más, le queremos agradecer su tiempo por esta charla y les doy la palabra a los presidente. Bueno, buenos días a todos los presidentes, los integrantes del aula presente y a todos los que están conectados a través de nuestro enlace de la Asociación Argentina de Cirugía Ejecutiva. Hoy es un día importante no solamente para el sistema de Malvinas Argentinas, sino para mí en lo personal, presentar a la doctora Andrea, que para mí es algo muy importante en mi formación como cirujano y que nos une una amistad, aparte de ser una eximia cirujana en cirugía general y en el área de su especialización como el área percutánea. Lo digo porque me ha salvado muchos pacientes bariátricos del comienzo a través de sus drenajes percutáneos que hizo. Bueno, hemos trabajado juntos y han tenido la oportunidad de tener un breve pasado por acá, por Malvinas Argentina, y bueno, nos sigue, la seguimos, y bueno, pero hoy no tiene nada que ver con la práctica médica en sí, actualmente con su especialidad, sino hablar de la diversidad de género con respecto a esta práctica como es la cirugía, que siempre, hace mucho tiempo se empleó para la especialidad de varones, de hombres. Y hoy nosotros somos ejemplo dentro de la residencia, porque a pesar de ser una de las residencias más grandes de la provincia de Buenos Aires, Andrea lo sabe eso, porque nos han visitado en un montón de ocasiones, somos 40 residentes, de cuales 50% son. Así que me pareció oportuno invitar a una amiga, es la profesora doctora. Así que, sin más preámbulos, Andrea, te dejo todo el auditorio para que nos expongas. También nos acompaña la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Limpieza. Así que bienvenida, le mando un beso grande, gracias por Bueno, qué compromiso todo lo que dijiste, Daniel, ahora me va a tener que salir bien. Bueno, primero agradecerles, vamos a compartir la pantalla, agradecerles por la invitación. Vamos a hablar un poco. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, vamos a hablar un poco de la importancia de la diversidad en cirugía. Ustedes saben que hace poquito, ayer terminó el Congreso Argentino de Cirugía y uno de los relatos que fue dado por dos cirujanos jóvenes, por Adelina Cuturel y por Ezequiel Palmisano, hablaba un poco acerca de qué es lo que está pasando con los cirujanos de este milenio. Y la verdad que yo lo leí porque no pude estar presente, pero lo leí. Y cuando lo leí dije, ¿se me habrán visto la charla? ¿O será que yo leí antes? Y ninguna de las dos cosas. Lo que sucede es que esto es una realidad, es un tema que se debate, que no tiene que ver con la técnica quirúrgica, pero que sin duda, sin ninguna duda, tiene que ver
con la cirugía en este caso, con la práctica médica en general y con muchas otras prácticas de la sociedad, y que justo en este momento que vivimos es donde tenemos que aprender que se puede ser diferente y no por eso no tener oportunidades. Yo voy a empezar a correr mi presentación. Les pido que, si quieren, guardemos las preguntas para el final, y si no, me paran y yo me detengo y les contesto sobre la marcha. A ver cómo paso de acá a acá. Este es uno de los lugares donde yo pasé gran parte de mi tiempo. Es mi hospital y va a seguir siendo mi hospital, más allá de que no es en el que yo me formé, pero es en el que yo llevé adelante muchísimos años de mi práctica quirúrgica, y esta es una de las fotos más lindas que tengo. Ahora paso gran parte de mi tiempo acá, que es en el Ministerio de Salud, y trabajando más en la gestión que en la cuestión quirúrgica en sí, por las mañanas y por la tarde, como casi todos nosotros, con esto del pluriempleo muy bien descrito en el relato, voy a los sanatorios. Como en todas las presentaciones, hablan de los conflictos de intereses con las empresas. Bueno, yo no tengo ninguno. Mi único conflicto de intereses con todas ellas, y hay muchas más, son todas mujeres cirujanas, no solamente cirujanas generales, sino que hay mujeres que hacen otras especialidades quirúrgicas. Trabajaron durante la pandemia, trabajan día a día, trabajan en la gestión, trabajan en la cirugía, trabajan en las guardias, trabajan haciendo trasplantes, trabajan, pero muchas veces son invisibles. Así que si me escuchan hablar demasiado bien de ellas, tómenlo como quieran, pero es mi único conflicto, si es que tengo alguno de interés, es con ellas. Porque yo estoy convencida que hay que pensar, hay que sentarse y pensar y reflexionar sobre lo que vamos a decir. Porque es mejor equivocarse, pero pensar, a no pensar en absoluto. Y eso lo dijo Hipatia de Alejandría, fíjense la fecha. Algo que quiero aclarar antes de empezar también es esto que está muy bien resumido en esta frase de Victorio Campo y que lo voy a leer textual. Dice: lo que los hombres, fuera de una minoría que bendigo, no parecen comprender es que no nos interesa en absoluto ocupar sus puestos, sino ocupar por entero el nuestro. Esta charla no es hombres contra mujeres, es presentarles una realidad, es presentarles lo que nosotros vivimos. Va a haber momentos más ásperos y momentos que todos vamos a estar de acuerdo, pero no es en contra de nadie. También puede ser que en algún momento de la charla ustedes noten que yo me voy exaltando, pero esa es mi personalidad, eso no es un enojo, ni mucho menos. Y la verdad es que cuando planteamos con Daniel el tema sobre la diversidad, yo me puse a pensar y dije, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad exactamente? Porque uno dice, vamos a hablar de diversidad en cirugía. ¿Y de qué estamos hablando en realidad? Estamos hablando de lo que no es como nosotros, de las personas o de las costumbres o de las tradiciones de las que viven en otros países, de los que hablan en otro idioma, en definitiva, de quien no es como nosotros. De eso hablamos cuando hablamos de diversidad, y se puede hacer alusión a cosas positivas de ser diferente o a cosas negativas de ser diferente. A veces está bueno ser diferente porque, bueno, yo no soy igual a todo el mundo, pero a veces es negativo ser diferente porque quedamos fuera de los diferentes beneficios o de la oportunidad de participar. Con lo cual, acá ya tenemos cosas como para pensar, porque en nuestra sociedad las diversas somos nosotras, porque es un grupo minoritario.
Y como todo grupo minoritario, es el diverso, es el diferente, es los que no somos como el resto. ¿Y con qué nos comparamos? Y en general esta sociedad, y casi todo el mundo les diría, se compara con el hombre heterosexual, exitoso, que tiene el perro de raza, la camioneta 4x4 y la familia maravillosa. Ese es el estándar que tiene esta sociedad. Bueno, ser diverso es no tener eso. Entonces, en ese no ser como nosotros, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Esto no lo digo yo porque se me ocurre, yo lo pienso, pero está apoyado por bibliografía. Hay gente que lo ha escrito y van a ver, abajo está la cita bibliográfica y van a ver que arrastra de tiempos de hace más de 20 años que se habla de esto. Que cuando hablamos de diversidad, también lo que hacemos es profundizamos desigualdades. ¿Y por qué? Porque es la excusa para introducir, justificar y afianzar la discriminación de los que somos considerados desiguales. Y les digo que somos considerados desiguales porque yo me incluyo dentro del grupo minoritario de las mujeres. Quizá ustedes me digan, bueno, Andrea, pero a vos te va bien. Sí, bueno, a mí me va bien, pero no hay que quedarse con el uno, con el yo, con el a mí me va bien. Hay que abrir la cabeza y pensar qué es lo que le pasa al que recién está comenzando, al que no le va bien, al que no tiene el trabajo que quiere tener. Así que mucho cuidado cuando hablamos de diversidad, porque la diversidad no es mala, es positiva, es enriquecedora, es una oportunidad que hay que aprovechar para crear una sociedad más tolerante. Y la sociedad más tolerante excluye River Boca, anoche Argentina-Uruguay, las elecciones y todas las cosas que nos enfrentan. Eso no es una sociedad que respete, que sea tolerante. Hay que aprender a tolerar al otro y hay que aprender a aceptar que se puede ser diferente y no por eso no tener oportunidades. UNESCO, año 2003, hace 20 años. La diversidad hay que considerarla una riqueza y no una amenaza, y defenderla como un componente fundamental de la igualdad. Cosas como para que vayamos pensando. Fíjense esto es de un español, es muy interesante y dice claramente que la diversidad alude a la circunstancia de los sujetos de ser distintos y diferentes. Y que son manifestaciones normales. Hay cosas que estamos claros que somos diferentes, pero puede aparecer más o menos acentuada. Y lo que es normal, que es ser diferentes, a veces es muy difícil vivir con eso, pero hay que aprender a vivir con la diversidad y a trabajar a partir de la diversidad. Porque claramente en el lugar de trabajo, ser diverso no es solamente somos hombres o mujeres. Hay diversidad sexual, pero hay también de raza, de grupo étnico, la edad, la educación, la religión, las diferentes orientaciones sexuales, las ideologías políticas, el estado físico y mental. Hay infinidad de desigualdades y de infinidad de lo que llamamos diverso. En cuanto a género, en el lugar de trabajo, lo que tratamos es que haya igualdad de trato y acceso y oportunidades, incluyendo la participación económica y empresarial. Y eso es muy importante, porque todos decimos, y lo decimos sin pensarlo, y no está mal, porque es la manera en que uno lo dice habitualmente, es, bueno, ya les va a llegar, porque son muchas. Sí, pero llegamos hasta un techo, hasta el famoso techo de cristal. De ahí en más no podemos avanzar. Y ahora vamos a seguir hablando del por qué no podemos avanzar. Pero yo quería un poco dejar claro qué es hablar de diversidad. Porque no es, listo, es porque ahora hay mujeres.
hay muchas implicancias y muchas cosas que tienen que ver con aceptar la diversidad y aceptar que somos un grupo minoritario, somos un grupo diverso, pertenecemos a las diversidades, eso sin duda, pero el parámetro con que se establecen las diversidades es un parámetro erróneo y está siempre dominado por el patriarcado desde hace siglos. Otra vez, somos diferentes comparados con los hombres. Solamente con eso. Dicho todo esto, la pregunta es si vivimos en una sociedad formalmente igualitaria, porque el concepto lo tenemos, sabemos que lo tenemos. Sabemos que también las Naciones Unidas dice que el quinto punto en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es la igualdad de género, porque es un derecho fundamental y es uno de los pilares del mundo pacífico, próspero y sostenible. Y la pregunta es, ¿nosotros vivimos así? Y la respuesta es no. Nosotros vivimos más así que como debiéramos vivir. Les diría que vivimos casi completamente así. Y no es que nunca estuvimos en la cirugía, estuvimos siempre en la cirugía, solo que vestidas de hombres. Porque si nos vestíamos de mujeres, éramos quemadas en la hoguera. Hasta que el 2 de julio de 1889 aparece la primera mujer médica en la Facultad de Medicina, que es Cecilia Grierson. Fíjense el año, ¿no? Para que tengamos en cuenta, 1889. Esta es su tesis doctoral. Ella quería ser cirujana tocoginecóloga, o ginecóloga por lo menos, y nunca pudo operar. Nunca la dejaron operar. Por eso su tesis, histerovariotomías, es una tesis teórica, porque ella nunca operó. Y por eso Cecilia Grierson hoy es reconocida, si quieren, en el billete de 2.000 pesos, acompañada de un hombre, nunca sola, con Ramón Cardillo, una persona importantísima, pero el billete no es de ella sola. Y también en escuelas de enfermería. Hay un hospital ahora en el gobierno de la ciudad que se está armando, que lleva su nombre. Ella ha trabajado muchísimo y ha militado muchísimo en favor de las mujeres desde el año 1889, con lo cual, y nuestra lucha, por supuesto, es anterior, sobre todo en los países europeos. Estos son datos de algo que se llama REFEP, que es el Registro Federal de los Profesionales. Fíjense la cantidad de hombres y mujeres médicos. No estamos hablando de cirugía, médicos. Desde 1889, que había una sola mujer, ahora hay 73.111 matriculados en la ciudad de Buenos Aires. Seguramente en el resto del país hay muchos más, pero estos son en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, en cirugía seguimos siendo el 16%. Perdón porque yo me equivoqué y puse mal los loguitos de los colores. ¿Ven que los puse mal? Las mujeres somos más. Es el 50.41. El verde somos las mujeres. Fíjense en cirugía. 16% de cirujanas contra 84% de cirujanos. Y si esto lo desagregamos y lo ponemos con el grupo etario, fíjense que la gente más joven, en realidad pasan dos cosas. Primero, que no está creciendo esta población, es la que está saliendo ahora de las residencias, con lo cual todavía no tenemos un número exacto, pero es más o menos lo que va sucediendo ahora. Pero las otras sí ya son grupos etarios que están bien definidos. Es gente que ya se matriculó, que ya es cirujano y que ya lleva un tiempo interesante. ¿Y quiénes son los que hoy más o menos dominan los espacios de poder de la cirugía? La gente entre los 50 y los 59 años. Claramente la mayoría son hombres. Claramente. Yo estoy dentro de esas 262 mujeres,
frente a 1097 hombres. En número no nos dan. Entonces, ¿ustedes qué me van a decir? Bueno, pero mirá los de 30 se están equiparando. Bueno, está bien, pero yo todavía no me retiré y tengo derecho. Y como yo, muchas otras mujeres. Y eso no sucede. Esto me lo prestó la doctora Ardiles, lo hizo ella para una presentación en un congreso en el extranjero. Creo que los números hablan por sí solos. 0% y 0% hasta la actualidad de presidente y vicepresidente del Congreso de Cirugía, de presidente y vicepresidente de la Asociación de Cirugía, presidente y vicepresidente de la Academia de Cirugía. Sin embargo, somos más mujeres las que nos recibimos y están entrando. Y sí, es cierto, falta. Bueno, sepan que cansa el falta. Estos son datos de los exámenes de residencias sacados del Ministerio de la Nación y se los quiero mostrar básicamente para que vean la cantidad de profesionales que se reciben y a medida que vamos avanzando les voy a ir mostrando cómo esto se transforma en los grupos etarios entre hombres y mujeres. Las violetas son las mujeres, los verdes son los hombres. Estos son los postulantes totales desde el año 2018 al 2022 son estos datos. Fíjense que más o menos, casi como que las mujeres son más del doble que los hombres en todos estos años. Si los dividimos y los filtramos por las mujeres son el 70.9% de los aspirantes al examen de residencia, al examen único de residencia. Y fíjense que la edad está entre los 25 y los 29 años. Hasta ahí vamos viendo. ¿Cuáles son las especialidades más elegidas en líneas generales? Hay muchos enfermeros, porque ustedes saben que el examen único tiene enfermería, bioquímica y medicina. Hay muchos enfermeros, muchísimos psicólogos, muchos clínicos y cirugía general es el cuarto en la elección de los aspirantes como especialidad. Sin embargo, cuando lo desagregamos por el género, cirugía general está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6 puestos de elección en la mujer y está en el segundo de los hombres. Igualmente, somos más mujeres, 1.709, a pesar de estar en el quinto lugar. Y los hombres, 1.529, a pesar de estar en el segundo lugar de elección. ¿Y por qué estamos en esta posición, en el quinto lugar? Porque en todos lados, en todos y absolutamente todos lados, hemos hecho una encuesta con cirujanas argentinas y la hemos hecho también con un grupo de estudiantes en la época de la pandemia. Cuando se les preguntaba, porque entraban en las encuestas y en las entrevistas de las residencias, hay como una especie de miedo, porque son muchas horas, porque no te conviene, las preguntas, estás casada, vas a tener hijos, ¿qué vas a hacer con el embarazo? Entonces, todo eso que empieza a fomentarse en la carrera, a medida que uno va eligiendo y que uno va cursando las especialidades y llega a un montón de hospitales, tanto centros privados como centros públicos, donde si bien hay muchas residentes, los jefes son casi el 100% hombres. Entonces, uno empieza a pensar, ¿y me conviene esto? Más allá de eso, seguimos siendo más mujeres las que elegimos hacer cirugías que los hombres. Cuando seguimos infiltrando más y tomamos a las mujeres, fíjense los promedios de la carrera y las notas del examen. Por arriba de los hombres. Por arriba de los hombres en la facultad y por arriba de los hombres en los resultados del examen. Y bastante por arriba. Y aún así, hay lugares donde estas mujeres no son elegidas para ser residentes.
más datos filtrados que tienen que ver con los promedios, con las notas de los exámenes, especialmente en cirugía general. Y si ustedes ven, los que tienen mejores promedios y las que tienen mejores notas y la mayor cantidad de postulantes son siempre las mujeres. Siempre. Esto es desde el 2018 al 2022. No hay discusión, esto es del observatorio, no es una cosa que se le ocurrió a Andrea Andreacchio. Esto es del Observatorio de la Nación, de todo el país. Así que mucho no tenemos para discutir. Por supuesto, acá sí tenemos otra discusión y es la pregunta, es el estado civil. Más o menos todos tienen pareja o están casados. Algunos, la gran mayoría de los que empiezan son solteros, más o menos la diferencia, pero el problema empiezan a ser los hijos, porque en el momento de tener hijos, las mujeres atrasan mucho su maternidad por esto de que esta frase, así como ya estandarizada de no están igual capacitadas porque se tomaron 6 meses de licencia para criar a sus hijos. No hay otra alternativa. Ahora las generaciones más jóvenes sí, porque los hombres más jóvenes se hacen cargo de sus hijos y entonces, por mal que le pese a los jefes de servicio, los hombres también toman licencia y se van turnando unos a otros. Pero la realidad es que el mayor peso cae sobre las mujeres. ¿Y dónde se ven las disparidades de género? En varias cosas. En la segregación horizontal, por ejemplo, hay una subrepresentación o una sobrerepresentación de un determinado grupo en ocupaciones o sectores que no tienen ningún criterio. Y eso solamente se puede modificar cuando modificamos nosotros las actitudes, cuando tratamos de poder ver un poquito más allá y ver los estereotipos y las normas sociales. Y entonces no es que, listo, pongamos mujeres, saquemos mujeres, no. Hay mujeres muy talentosas, hay hombres muy talentosos. Hay mujeres poco talentosas y hay hombres poco talentosos. Solo que los hombres poco talentosos tienen igual de oportunidades que los muy talentosos y las mujeres no. También nos vamos de la carrera académica. ¿Y por qué nos vamos de la carrera académica? Porque no la podemos sostener. Porque cuando uno tiene que sostener entre en qué ocupa su tiempo, en trabajo, gano dinero y mantengo mi familia, o me presento a muchas cosas académicas. Bueno, hay infinidad de mujeres solas y esas mujeres solas, que muchas de ellas tienen hijos, dejan la carrera académica porque entre ganar dinero para sostenerse ella y sus hijos y estudiar horas y horas para poder ser de los grandes profesores, se van. Y por eso, cuando llegan a profesor titular, por supuesto, la gran mayoría son hombres. Vamos perdiendo en el camino. Del maltrato, hablar del maltrato, ya a esta altura parece increíble que tengamos que hablar de esto, pero lo tenemos que hablar, porque es lo más importante de todos. Pareciera que el estilo de vida de un cirujano no es compatible con una vida familiar y social, y desalienta a las mujeres, pero ahora también está desalentando a los jóvenes, porque los jóvenes de la nueva generación tampoco quieren el maltrato, porque se dieron cuenta que está mal el maltrato. Nosotros, los de nuestra generación, lo aguantábamos porque estaba bien, porque era aceptado, porque bueno, mejor nos callamos. Eso ahora se terminó. Las desigualdades salariales, está probado, lo vamos a ver más adelante. Las cirujanas ganan un promedio del 24% menos que nuestros pares hombres. Puede variar, algunas más, otras menos, pero esto es en líneas generales lo que se acepta. Y todo esto, ¿saben por qué es? Porque existe algo que se llama privilegio. Y el privilegio es algo que no se ve. El que lo tiene no lo ve. Está ahí, forma parte de su vida. El que es un privilegiado y nació así y así se va a quedar y no lo ve, no puede
no puede comprender que es un privilegiado, no lo hace de malo, pero lo tiene que comprender. Tienen que empezar a comprender que los otros son los que tienen el problema. Entonces no podemos levantar la mano y decir, pero a mí me parece que no, porque yo no puedo levantar la mano y decir, a mí me parece que las mujeres que no hacen, no, porque yo tengo el privilegio de hacer algunas cosas. Entonces tengo que aceptar que el problema lo tiene el otro. Y, y así como dice el dibujito, si lo ven, se cosecha lo que se siembra, la vida no es suerte, le dice el Señor. Y la nena le dice, si tuviste la suerte de haber nacido en el contexto que te dio oportunidades para sembrar. Entonces, está claro que la vida hay que forzarse y que hay que seguir para adelante, pero no es lo mismo a mí, que nunca me pagan ni un viaje, salvo que yo pida específicamente, ni la inscripción a un congreso internacional, ni el hotel para mí, para mi marido, a este que es un mail que está público, digamos, nada de lo que hay acá es algo que, no es, que está oculto, es todo público. Este mail de la Asociación Argentina de Cirugía, que le pregunta al doctor, que no importa quién es, si tiene bien indicarnos el itinerario para ir a buscarlo, para sacarlo, el vuelo que le pagaron, la habitación que le pagaron y el hotel que le pagaron. Yo les cuento que hace unos meses fuimos a un congreso de la Sociedad Entrerriana de Cirugía, que por supuesto nos pagaron, y nosotras nos ofrecimos a compartir el alojamiento para que pudieran también invitar a otras personas. Yo les puedo asegurar que el 90% de la gente que está invitada a los congresos internacionales no solo no comparte ningún alojamiento, sino que van a los hoteles 5 estrellas. Entonces, tenemos que diferenciar y darnos cuenta que si repartimos un poco más, podemos ir todos. Si no, nos quedan solo la gente que tiene privilegios. Esto es una campaña más antigua que hicimos, que fue decir, sacamos fotos y dijimos, a ver qué pasa si sacamos a los hombres. Y bueno, está clarísimo lo que pasa si sacamos a los hombres. Hay congresos que no se podrían dar, por ejemplo, este no se podría dar, este otro de rojo, patología pancreática quirúrgica tampoco se podría dar. No sé, pareciera como que si no se suman todos hombres, no se podrían dar. Esta foto es maravillosa. Con seguridad la que está sacando la foto es la secretaria o es una mujer. Esa es una parte de la comisión directiva. Esto lo puse adrede porque cuando lo hacemos nosotras, se viene el castigo del doble discurso. Esto me lo mandaron a mí, me lo tacharon y me lo mandaron y me dijeron, ¿por qué el doble discurso? Porque es nuestra realidad, no es que es un doble discurso, es nuestra realidad. Y la gente que organizaba este webinar puso nuestro logo porque los habíamos invitado nosotros desde el gobierno en un curso que hacemos todos los años, que también les paso el chivo de paso para todos los residentes que quieran anotarse y está abierto a la población quirúrgica en general. Ahora en los próximos meses, seguramente a partir de los primeros, después de las vacaciones, vamos a empezar con nuestra tercera edición. Dura todo el año y tiene muchas horas cátedra reconocidas por el gobierno de la ciudad. La gente que amablemente decidió participar con nosotros y ayudarnos, puso una sola doctora y todos los demás eran hombres y pusieron mi logo. Y entonces el castigo fue que yo sostengo un doble discurso, que cuando estoy yo de directora acepto esto. No hay más remedio que aceptarlo, porque así lo plantea el sector masculino, la platea masculina. Más fotos, más fotos, más fotos. Y acá vamos a otro tema, que es el tokenismo. Es cuando nos incluyen simbólicamente a las minorías. Bueno, tenemos una mujer, ahora nadie puede decir nada, porque mujeres hay. Y entonces esto es un exponente del tokenismo.
Es un webinar de ya hace unos años, la única mujer soy yo. Entonces nadie puede decir no hay mujeres, porque hay una. Yo siempre digo lo mismo, no somos florero, no me usen de florero, no me usen de vaso de agua para poner arriba del escritorio. O me dan lugar, porque por supuesto no me dejaron ni hablar me dejaron. Y cuando quisimos hacer un webinar de este mismo tema, me mandaron un flyer pintado de rosa, como si fuéramos que las mujeres somos de rosa. Pero bueno, es para que no nos acusen de discriminación. Sin embargo, esto pasa en el Congreso de Cirugía. Hacen un capítulo de género orientado por un hombre, cosa increíble, tal que no va nadie. ¿Y por qué no va nadie? No va nadie porque lo ponen o a última hora o a primera hora, no le dan prioridad, pareciera ser que no es un tema interesante, que no es un tema que les compete, que miran para otro lado. Y entonces pasa esto. Hay 4 señoritas, 4 doctoras, 4 cirujanas, de acuerdo a como ustedes las quieran llamar, en una platea vacía. En una platea vacía. ¿Por qué? Y porque nadie quiere escuchar. Pero el problema no somos solo las minorías. El problema es que hay que escuchar para aprender, para entender y para tratar de cambiar la realidad. Que hay inequidades de género, ya no lo vamos a discutir más. Lo dice el Lancet y esto es del 2019 y lo viene diciendo y lo viene diciendo. Ustedes saben que es una de las revistas que tiene mayor impacto y dice que las inequidades de género en medicina son una realidad. También la cuestión del dinero es una realidad. No es mentira, lo vieron en el relato del martes pasado. Ganamos el 25% menos de cualquier especialista igual que nosotras. Y esto lo vemos en las obras sociales. Estos son los mapas de los prepagos más importantes de la ciudad de Buenos Aires. Lo azul somos las mujeres. Las mujeres que tenemos nuestro propio equipo, porque por supuesto hay mujeres, pero como equipo de fulano, equipo de sultano. Bueno, estas son las mujeres, este es el porcentaje de mujeres cirujanas que figuran en la cartilla como jefas de su propio equipo. Swiss Medical a la cabeza. Entonces, otra vez, volvemos a hablar de qué estamos hablando. Y estamos hablando de esto, porque esto también es parte de la diversidad y es parte de la brecha. Esta es una encuesta que hicimos el mes pasado, en septiembre, perdón, a 252 personas. 252 profesionales entre hombres y mujeres, la hicimos por WhatsApp y por las redes sociales y nosotros ya sabemos que la brecha de género de ingresos es del 25.8%, lo dice el INDEC, lo dicen las publicaciones extranjeras, lo dicen todos. Y nosotros preguntamos a las mujeres y a los hombres, porque hubo hombres también, más adelante le voy a mostrar en esta encuesta, y el 58.2% dijo que sí había diferencias. Y fíjese por qué. Porque los hombres tienen los cargos jerárquicos, porque los hombres realizan actividades mejores pagas y porque los hombres pueden cobrar honorarios diferenciales. Esas son las 3 causas por las cuales las mujeres, en su gran mayoría, consideran que ganan menos. Porque ninguna de nosotras es jefa, o si llegamos a ser jefa, cobramos lo mismo, porque las actividades mejores pagas los tienen los hombres y porque pueden cobrar honorarios diferentes. A mí se me cae la cara si yo le tengo que ir a pedir a un paciente que me pague aparte. Y cuando tengo un paciente privado pienso 1000 veces cuánto le voy a cobrar. No sé si pasa lo mismo en nuestra contraparte masculina. Y no es una crítica. Quizás está bien, pero es una diferencia. BlackRock, que es la mayor gestora de activos del mundo y analizando 1.200 grandes empresas del mundo, concluye, fíjense, que las que tienen mayor diversidad de hombres y mujeres en sus plantillas obtuvieron hasta el 1.6 porcentual
de retorno sobre sus activos cada año entre el 2013 y 2022. Es una ganancia enorme, enorme la que han tenido. ¿Y por qué la tienen? Porque si trabajamos en conjunto, generamos más rendimiento, porque en el equilibrio se encuentran los mejores beneficios, porque la representación de la mujer está más cerca de la paridad en empleos de nivel inicial y se va deteriorando con el ascenso. Digamos, lo dicen las empresas mundiales, no lo dice la cirugía, no lo dice Andrea Andreacchio, no lo dice la Asociación de Cirugía, no lo dicen Ezequiel Adelina, lo dicen las empresas que más mueven dinero. Fíjense, en el 2022, en el 18% de los niveles ejecutivos hay mujeres, pero solo en el 6% de las direcciones ejecutivas de las grandes empresas. Y en Europa, el 40% de las empresas, solo el 40%, se acerca a una paridad. ¿Y por qué no llegamos a los puestos de liderazgo? Y hay algo que me gustó mucho de un artículo de la Universidad de Harvard que dice que si los hombres tienen la mayoría de los papeles principales, deben estar haciendo algo bien. Así que, ¿por qué no hacer que las mujeres actúen como ellos? Y en realidad es porque el verdadero problema no es la falta de mujeres competentes, sino porque son muy pocos los obstáculos que tienen los hombres. Hay más gente en las empresas, lo dice ahí claramente. Hay más hombres que se llaman John que mujeres en toda una compañía. ¿Y por qué no alcanzamos los puestos de liderazgo? Están los que dicen que porque no nos da la cabeza, porque no somos capaces. Están los que dicen que no estamos interesadas. Y están los del medio que dicen, bueno, sí, a ellas les interesa, pero tienen una barrera profesional invisible y repiten los estereotipos, los prejuicios y todo lo demás. Y en realidad la verdad es que no. La verdad es que porque las mujeres tenemos una incapacidad impresionante, que debiéramos trabajarlo, entre discernir lo que es la confianza y la competencia. No es lo mismo ser competente en algo que tenerse confianza y pararse en un estrado y decir cualquier cosa. No es lo mismo. Malinterpretamos las demostraciones de confianza, las manifestaciones de arrogancia, a menudo enmascarada por el carisma y el encanto, se confunden con el potencial de liderazgo. No es lo mismo ser un líder con ser una persona carismática. Y los grupos sin líderes tienen una tendencia natural a elegir como líderes a individuos que son egocéntricos, que tienen exceso de confianza y que además son narcisistas. Entonces, ahí está nuestra diferencia, porque no es porque las mujeres somos mejores o somos más buenas, es porque las mujeres tenemos otras características psicológicas. Este trabajo está hecho por un psicólogo en la Universidad de Harvard. En todo el mundo se dice que los hombres son mucho más capaces para dirigir que las mujeres. Pero esto que tienen muchos hombres, y no todos, y les pido por favor acá que nadie se sienta ofendido, porque esto no es como me pasó una vez para levantar la mano y que alguien diga, no somos todos los hombres iguales. Yo ya lo sé, no son todos los hombres iguales, no son todas las mujeres iguales, no son todas las personas iguales, pero hay características psicológicas que sí comparten. Y sépanlo, es así. El exceso de confianza está inversamente relacionado con el talento de liderazgo, la capacidad de creer y mantener equipos de alto rendimiento e inspirar a sus seguidores. Por eso, los mejores líderes suelen ser humildes. Si no son humildes, si no tienen la humildad de saber y de decir, me equivoqué, no lo sé, vamos todos juntos, ¿qué opinan de esto? ¿Qué opinan del otro? No son líderes. Hay gente que va adelante del camino y hay un montón de gente que lo sigue, que no son seguidores ni acompañantes, son meramente aduladores. Esta foto a mí me gusta mucho, esta película es excelente. Si alguien tiene oportunidad de verla, mírenla, se llama La directora de orquesta. Es una directora, es una mujer que quiere dirigir una orquesta. Y esta foto la saqué, la pedí prestada de una presentación. Y fíjense, es una mujer, claramente es una mujer.
¿Y qué dice? Un director de orquesta no produce ningún sonido. Su poder está en empoderar a otras personas. Es una mujer. Es una mujer la que tiene en este caso la capacidad de empoderar a otras personas. Pero sin embargo, le seguimos diciendo el director. Hay evidencias científicas que hablan de las estrategias de liderazgo efectivas que tienen los hombres, que las mujeres no la tienen porque las mujeres tienen otras cosas, otras características, se comunican diferentes, trabajan en forma horizontal, no les gusta la verticalidad, empoderan a sus subordinados, le dan lugar a los subordinados, cosa que no se hace. ¿Y cuál es el mayor problema que tenemos? El mayor problema que tenemos es que nosotras tenemos más obstáculos. Somos diferentes, está claro que somos diferentes, que tenemos otra capacidad y otra forma de liderar, pero tenemos muchos más obstáculos que los hombres. Y acá me voy a detener en parte de este trabajo. No lo digo yo, lo dice este psicólogo de Harvard que se llama Chamorro de apellido, y que dice 7 consejos para hombres líderes. No se apoye cuando no tenga nada en qué apoyarse. Eso es importantísimo. Es solo su talento, no se haga autopromoción, ni use créditos ni logros ajenos. ¿Qué significa esto? Significa que si a mí mañana me invitan a hablar de tórax, yo no puedo hablar de tórax porque no sé hablar de tórax. Hay infinidad de personas, y sobre todo hombres, que con tal de no perder la oportunidad de hablar, hablan. Bueno, no hay que hablar sobre los logros ajenos, hay que hablar sobre los logros propios y hay que apoyarse en el talento de uno, no en el del otro. Conozca sus limitaciones. Es parte de lo mismo. Las mujeres tenemos menos exceso de confianza. Quizás está mal, quizás tenemos que aprender a hacer propaganda y no lo hacemos. Motive mediante las transformaciones. Las mujeres tienen capacidad de inspirar, de transformar, de alinear a las personas y no de hacerlos correr atrás de una zanahoria. Ponga a su gente por delante. Es muy difícil convertir un grupo de personas en un equipo de alto rendimiento cuando el objetivo es uno mismo. Si soy yo la única persona que me quiero mostrar y por eso lo puse adelante, mi único interés es en que todas las mujeres mejoremos, no es el mío, porque yo ya estoy llegando a un techo en mi trabajo. Tengo amigas que me dicen, no es cierto, pero yo estoy convencida que uno a determinada edad llega a un techo en su trabajo y lo más importante es hacer llegar a los jóvenes. A mí hoy no me interesa aprender demasiadas técnicas quirúrgicas nuevas, no porque sea una dejada, no porque no me interese, sino porque creo que mis años de carrera profesional quirúrgica asistencial son pocas las que tengo por delante, básicamente porque como todos los médicos tenemos el cerebro quemado y no damos más, pero los jóvenes tienen que aprender. Entonces las técnicas nuevas hay que conseguirlas nosotros, que somos los que tenemos más experiencia y más espalda, pero dejarlos que ellos aprendan, porque si no, no vamos a avanzar. No dé órdenes, empatice. Las conexiones ahora son diferentes. La inteligencia artificial se apoderará de los elementos técnicos y de habilidades duras. Pero mientras tanto, nosotros tenemos gente trabajando y tenemos que ser empáticos con ellos y no dar órdenes. Concéntrese en elevar a los demás. Las mujeres somos capaces de contratar gente mejores que nosotras, porque consideramos que eso nos va a beneficiar. Lamentablemente, muchachos, no lo tomen a mal, ustedes no. Y no diga que se siente humilde. Sea humilde. Lo que queremos es líderes humildes porque la sociedad no quiere más personalidades narcisistas y con exceso de confianza. Yo lo sé todo, yo hablo de todo, yo tengo un currículum que soy experto en millones de cosas. Bueno, no sé si experto en todas las cosas, sé si experto en algo. Daniel
es experto en cirugía bariátrica y nadie le va a quitar su lugar en cirugía bariátrica. Ahora, si empieza que es cirujano, es experto en tórax, en coloproctología, en paredes, en esto, en el otro, bueno, ya estamos en un problema. Y ahora viene la pregunta. ¿A usted le molesta esto, todo lo que acabo de decir de estos 7 parámetros? Y si estuviéramos cara a cara, me gustaría que levantaran la mano, pero como no estamos cara a cara, voy a tomar yo las respuestas y les voy a contestar. Y les voy a decir que si son hombres y se sienten atacados, esa es la razón por la cual les impide aprender de nosotras. Y no es porque nosotras seamos mejores, porque somos diferentes y tenemos cosas que son mejores, sí. Y entre las cosas que tenemos que somos mejores es que no queremos más que nos maltraten, ni queremos maltratar. Queremos ocupar nuestro lugar y que los demás ocupen el suyo, cosa que los hombres no lo hacen. Por eso, si uno se siente mal con lo que yo estoy diciendo, es la razón y es el objetivo de esta charla. Y si usted es mujer y está incómoda con lo que estoy diciendo, es exactamente la razón por la cual la mujer promedio tiene más potencial de liderazgo y ya debería haberlo tenido y no lo tiene, porque está incómoda, porque ¿cómo voy a decir esto? Hoy a la mañana yo no discutí, pero me tomé el trabajo de hablar con Adelina Cuturel, que fue una de las relatoras de este último relato, y le dije, me encantó el relato, me pareció muy útil, dicen la verdad, dicen lo que les estoy diciendo, ellos lo buscaron con muchas más encuestas y con mucha más bibliografía, pero lo dice el mundo, pero lo que uno no puede pensar es en su agradecimiento, comenzar diciendo que le agradecemos a los hombres. La verdad es que uno primero tiene que ser consciente de su valía, porque lo que no somos conscientes las mujeres es que valemos y que no estamos donde estamos gracias a que un hombre nos puso en este lugar. Por supuesto, todas tenemos nuestros maestros. Yo tuve el mío. Sin ninguna duda lo tuve. Lo tuve en la residencia y lo tuve en mi formación en percutánea. Y les debo a ellos toda mi formación. Pero yo llegué a donde llegué por mi esfuerzo profesional. Ellos me ayudaron, me tendieron una mano y me enseñaron, como yo les enseño a otros. De eso nadie se olvida, pero no es el agradecimiento eterno. Uno está donde está por sus méritos. Y ahora vamos a hablar de otra cosa. Si a ustedes les parece que corto, pero si no, sigo. Vamos a hablar de otra cosa que es la violencia contra la mujer. No se necesita llegar al feminicidio, no se necesita llegar a eso ya es el colmo de los colmos, pero hay muchas cosas invisibles que están por debajo de la línea, que son muy sutiles y que también hacen a la violencia contra la mujer. Y volvemos a lo mismo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de diversidad? Nosotras hicimos una encuesta en septiembre del 2023, ahí tienen el mapita de a quién le hicimos la encuesta. Esta es la edad de la gente que nos contestó. Estas son las especialidades. Había algunos que hicieron clínica y otros quirúrgica porque la hicimos abierta. Y volvemos al cuadrito más chiquitito y fíjense que las mujeres somos mayoría. En 252 personas. Las mujeres seguimos siendo mayoría. Volvimos a preguntarles y les preguntamos si en su lugar de trabajo había violencia. Y la respuesta fue que sí. Pero fíjense en el rojo y el azul. ¿Qué pasa? ¿Los hombres no se dan cuenta que hay violencia? ¿No se dan cuenta que hay violencia laboral? Porque la violencia laboral, la violencia no es solamente agarrar a una mujer y pegarle una trompada o pegarle un tiro. Eso ya es una violencia extrema. Pero hay millones de situaciones violentas. Cuando yo era residente y operé mi primer apéndice, me dijeron agradecerle al anestesiólogo y el anestesiólogo me dijo, bueno, tampoco me des las gracias, bájate la bombachita. Me lo dijo así. Yo tenía 25 años y en ese momento me reí, lo tomé como una cosa graciosa, no sabía qué hacer, no sabía qué contestar.
Hoy a los 57 años sé perfectamente qué le debería contestar, pero corrió mucha agua bajo del puente. Entonces, hay aún muchos chistes que están fuera de lugar y que las mujeres realmente, no solo las mujeres, sino que todas las minorías, nos sentimos a veces muy afectadas y muy angustiadas. Y ustedes me van a decir, y ahora lo venís a decir, Andrea, hablamos cuando podemos. Hablamos cuando podemos. No importa la edad, no importa la edad. Uno habla cuando puede, no cuando quiere, ni siquiera cuando debe. Si pudiera hablar cuando debe, quizás no pasarían las cosas que pasan. Y fíjense, seguimos con la misma encuesta. ¿Estas situaciones le sucedieron a ustedes o a otras personas? A mí y a otras personas es la mayoría. En líneas generales esto a veces es muy difícil decir, me pasó a mí, pero otra vez, cuando preguntamos a quién le sucedieron y la gente contesta a mí, ese a mí, el 90% son mujeres. El 90% son mujeres. ¿Y qué pasa si uno lo denuncia, si uno lo dice? ¿Hace algo uno ante esto? Porque esto también tiene que ver con de qué estamos hablando. ¿Qué hacemos ante estas situaciones de violencia? Nada. No hice nada. ¿Y por qué no hice nada? Porque tengo miedo a que me repriman, a las represalias, porque es una situación que está tomada como normal y va a seguir así por el resto de los días, porque lo hablé con algunos pares para tomar soluciones, porque le hablé con algunos superiores, porque lo hablé en la familia, lo hablé en la terapia, porque hice denuncias. Algunas cosas se hicieron. ¿Y qué pasó? Nada. Todo sigue igual. Entonces podemos estar horas hablando de para qué nos sirve la diversidad, de por qué tenemos que ser horizontales y no transversales, por qué tenemos que dejar esto que en gestión te lo explican y es una cuestión de el comportamiento tipo Zeus, soy el dios del universo y todo el resto está abajo. ¿Por qué tenemos que abandonar todo eso? Porque si no, nada va a cambiar. Nada va a cambiar. Y sin embargo, y ya casi terminando, el artículo 75 de la Constitución Nacional, como ustedes saben, no hay ley superior a la Constitución Nacional, dice claramente que hay que legislar y promover medidas de acción positiva que garanticen la igualdad real de oportunidades y de trato y de pleno goce y ejercicio de los derechos, reconocidos por la Constitución, por los tratados internacionales vigentes sobre los derechos de los niños, las mujeres, ancianos y personas con discapacidad, que son grupos minoritarios a los que nosotras pertenecemos. Somos un grupo minoritario. Somos un grupo que entra dentro de ese diferente a nosotros que les dije al principio. Y hay tratados internacionales que tienen fuerza de ley, que parecen desconocerlos. El Tratado de Cedam, la Convención de Belén du Pará, que habla de la violencia contra la mujer, tienen fuerza de ley y hablan de que no se puede ser violento y que la mujer necesita tener la misma igualdad de oportunidades. Sepan que con la pandemia todavía nos fuimos más abajo. Y nos fuimos más abajo, ¿saben por qué? Porque las mujeres trabajamos casi todas en la pandemia. Porque como somos el grupo más joven, porque son las que están entrando nuevas, son más mujeres, trabajamos igual que han trabajado incansablemente y merecen toda mi admiración y mi respeto los médicos jóvenes, muchos de ellos mujeres, que trabajaron incansablemente, mientras los que dominan la cirugía se dedicaban a hacer webinars desde la casa, porque todos, que somos gente más grande, todos tenían algún problema. Y en esos webinars pasaban horas, entonces estudian, hacen trabajos, escriben libros, esto, el otro y lo demás allá. Y las mujeres trabajamos, porque recuerden que muchas mujeres están solas. Hay leyes nacionales que hablan contra los actos discriminatorios. Artículo 1
de la Ley Nacional número 23.592, quien arbitrariamente impide, obstruya, restrinja o menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional. Será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionado. Díganme si ustedes conocen a alguien que haya hecho esto. Nadie. Y no hablo solamente de las mujeres, hablo de hombres y mujeres. Hombres que son también castigados, perseguidos, lo que ustedes quieran. Bueno, no se puede, van contra la ley. Sépanlo que van contra la ley. Más leyes de protección integral contra la mujer, contra la violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, simbólica, etcétera, etcétera. Y desde Cirujanas Argentinas, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, vamos por un protocolo de género. Y lo llevamos y lo presentamos en la legislatura. Principios fundamentales, no revictimizarnos, basta de repita doctora, y entonces ¿qué le pasó doctora? Y entonces ¿qué le pasó? Ya está, ya lo conté una vez. Respeto y privacidad. No lo puede saber todo el mundo lo que me pasó a mí. Celeridad en el procedimiento, no cajoneemos las cosas. Y confidencialidad. Acá fuimos con Cirujanas Argentinas a la legislatura porteña, tuvimos varias reuniones y finalmente nos reconocieron el protocolo de género en el ámbito de las instituciones médicas y científicas como de interés de la ciudad de Buenos Aires. ¿Alguien lo usa? Nadie. Hemos ido, ya que somos todos cirujanos, hemos ido a la Asociación Argentina de Cirugía a denunciar hombres que tienen denuncias probadas por violencia y acoso sexual, y esos hombres siguen hoy dando cátedra y promulgando relatos y hablando de género. ¿Y qué nos dicen? Que si la denuncia no está hecha en el ámbito de la Asociación de Cirugía es como si no existiera. No, señores, se equivocan. La Asociación Argentina de Cirugía es una asociación civil tal cual lo es Cirujanas Argentinas. Y las denuncias hechas en el gobierno de la nación obviamente tienen mucho más peso. Entonces, en vez de acobijar a la gente, hay que sacarla, hay que castigarla, porque eso es lo que dice la ley nacional. Que si una persona tiene una situación de violencia contra una mujer, no puede seguir en el mismo cargo que estaba. Hay que apartarla. Esto es del 2019 y es algo que a mí me impactó muchísimo. Fíjense, las mujeres en el centro nos inspiran y demás. Hay que ser valiente, lo dice acá, ¿eh? Hay que ser valiente. ¿Desde cuándo para trabajar hay que ser valiente? Tener apoyo emocional. ¿Que tengo que ir al psicólogo para trabajar? Para que acepten que yo soy de un grupo minoritario, pero que tengo los mismos derechos y oportunidades y la misma capacidad. Y más capacidad que muchos de los hombres. Pero bueno, esto es lo que estamos viviendo. ¿Y tenemos un futuro mejor? Sí, claro. 936 residentes adjudicados en la ciudad de Buenos Aires este año, de los cuales 719 son mujeres. En cirugía general, la mayoría son mujeres. Les cuento que en esta adjudicación hubo un participante que tenía denuncias por violencia de género, que por supuesto, como ustedes saben, hasta que uno no está condenado como definitivamente, no aparecen los antecedentes penales. Pero sí lo sabíamos porque lo sabían sus compañeros. Bueno, el día que adjudicó él fue algo absolutamente inadmisible permanecer parado ahí y fue muy doloroso para nosotros y especialmente para las mujeres escuchar cómo otras mujeres nos gritaban que nosotros le dábamos lugar. Eso finalizó con que un grupo de mujeres, les cuento que es de trabajo social, un grupo de mujeres que son las que dirigen, a diferencia de la Asociación Argentina de Cirugía, que son todos hombres, las mujeres que dirigen trabajo social, todas, absolutamente todas, desde su presidenta hasta la última de las vocales,
en conjunto con el contador, firmaron un documento donde dice que todo aquel que tenga alguna sospecha o alguna denuncia realizada en cualquier ámbito de violencia de género, no le van a otorgar la matrícula. Con lo cual, gracias a las mujeres, esta persona que tiene tantos problemitas, que eligió no solamente una carrera que no le corresponde a una persona que tiene hasta denuncias por violación, sino que eligió un hospital de niños. Y la única manera de sacarlo del puesto o de impedirle o de pararle la entrada, porque consideramos que era inadmisible que esto sucediera, fue porque las mujeres firmaron un documento y no se le dio la matrícula. Si eso no sucedía, yo les puedo asegurar que ese chico hoy estaba en el hospital de niños. Entonces, no somos tan malas las mujeres y por eso tiene que haber diversidad. Porque cuando fuimos, y lo vuelvo a repetir, cuando fuimos a anunciar a un cirujano de la Asociación Argentina de Cirugía, nos trataron de locas, nos dijeron que no podíamos hacer eso y nos dijeron que era competencia de ellos. Adelante el presidente, del vicepresidente, del secretario general y del abogado de la Asociación Argentina de Cirugía. Lo que no tenemos futuro es con esto. Con esto no tenemos futuro. Y ustedes saben que esto es real. Y sin embargo lo callaron. Lo callaron. Lo que hizo este hombre es para echarlo de su trabajo y para denunciarlo. Lo echaron, lo apartaron, todo por debajo, todo por debajo, todo por debajo. También hay diferencias en las cuestiones deportivas. No es Nadal el único que ganó 21 Grand Slam. No fue Nadal. Y no es culpa de Nadal. Es culpa de la prensa, es culpa de los periodistas, es culpa de no informarse. Porque hay más mujeres que ganaron más Grand Slam que Nadal. Que no deja de ser un gran deportista. Pero mírenlo. Serena Williams, 23. Margaret Court, 24. Steffi Graf, 22. Ganaron más. Y sin embargo, cuando fue lo de Nadal, parecía que era el evento del año. Todo esto es violencia. Y este es mi hospital. Y vuelvo a mi hospital y estoy terminando, les prometo que estoy terminando. Este es mi hospital. En mi hospital se puso, como se está poniendo en todos los hospitales del gobierno de la ciudad, un banco rojo, que es, para aquellos que no lo saben, el símbolo internacional de la no violencia contra la mujer. Para poner este banco rojo, fue mi marido el que lo colocó, porque la gente de mantenimiento no lo quiso colocar. Entonces fue él, con otros médicos, quienes lo colocaron, hicieron las perforaciones, rompieron la perforadora, compraron mechas, hicieron todo lo que había que hacer para colocarlo. Bajo el lema de no hacer trato con el maltrato. ¿Y qué pasó? Lo vandalizaron, lo rompieron. ¿Y saben cuándo lo rompieron? Cuando se hizo esta campaña contra las mujeres víctimas del femicidio en el año 2022. Esto fue el año pasado. Y sigamos insistiendo en que no tenemos que hacer nunca trato con el maltrato. Y entonces ustedes me van a preguntar, bueno, ¿y las brechas de género? Bueno, 100 años para cerrarse. Yo voy a estar remuerta. Espero que haya gente que lo vea y que sea real. Porque la gente a veces intenta destruirte por la misma razón que reconocen el poder y no lo ven, sino porque lo ven y no quieren que exista. Porque pasa esto. Bueno, yo te escucho. A ver, trae las ideas. Y es como hablar con la pared. Entonces, hablamos de diversidad, hablamos de género, hablamos de violencia, hablamos de oportunidades. ¿Y dónde estamos? En la nada. María Curie, que de cuento que no se llamaba María Curie, se llamaba Slovenska Curie, pero llegó a donde llegó con el apellido del marido, pero ella fue la que ganó los premios Nobel. Fue la primera mujer profesora en la Sorbonne de París, fue licenciada en física y matemática, la primera mujer galardonada con el premio Nobel, galardonada con 2 premios Nobel. Les recuerdo que al primer premio Nobel a ella no le invitaron
Si quieren, hay una película de ella que es muy buena y es muy linda y es donde van a ver todo lo que ella pasó para llegar a donde llegó. La doctora Silvana Perretta es una médica italiana que dice que la falta de conciencia de los médicos varones sobre estos temas obstaculizan la emancipación de la mujer, porque hay que escuchar, hay que aprender a escucharnos. Si no nos escuchamos, no vamos a ningún lado. Ustedes, es por todos conocido, ustedes lo conocen todos, a Mariano Jiménez. Él fue mi maestro y él sabe perfectamente de mi agradecimiento por todo lo que me ha enseñado, pero yo también di muchas cosas a cambio. Di mucho esfuerzo, di mucho trabajo y esta cuestión de enseñanza y aprendizaje fue bilateral. Y por supuesto yo lo respeto en todo lo que está haciendo y en todo lo que yo puedo lo acompaño, ya no como su alumna, sino después de muchas idas y venidas, porque costó mucho que él entendiera que yo ya me había transformado en una profesional independiente y yo que entender que no necesitaba la aprobación, que podía estar a la par. Pero él escribió algo que a mí me gustó mucho y yo lo pongo siempre en mis charlas. Él, por supuesto, lo escribió para otra cosa, pero yo se lo robé para esto porque me parece maravilloso y dice, ya es el momento de creer en lo que nadie cree, entender y aceptar nuestras diferencias y comenzar con pequeños cambios sin esperar a que la dirigencia lo haga. Nunca van a querer dejar el poder, nunca, porque el poder les da privilegios y el privilegio le da poder y así sucesivamente. Una revolución de los valores es necesaria para transitar otro camino. Nos hicieron creer que no es posible, pero ya, y esa es la victoria que obtuvieron. Pero ahora, quizá, con generaciones nuevas que escriben relatos como los del martes pasado y que se atreven y que levantan la voz, no gritar, levantar la voz, porque para los hombres, las mujeres que levantamos la voz, gritamos y somos locas, en cambio ellos son, les diría que tienen así como fortaleza, son capacitados para hacerlo y demás. Las gritonas somos nosotras. Hay que levantar la voz y no hay que abandonar estas luchas. Simone Weil es una jurista francesa que fue ministra de Salud en Francia y que fue quien llevó adelante la ley por la legalización del embarazo en Francia. El alegato que ella hace es un canto a la vida, es realmente un canto a la vida, porque más allá de las discusiones que podamos tener, que deben ser a nivel científico y no a nivel religioso, debe ser a nivel científico, no de creencias, ella dice que confía en que la gente va a saber decidir. Y entre las cosas que dice, mi reivindicación como mujer es que mi diferencia se tenga en cuenta para que no se me obligue a adaptarme a un modelo masculino. Simone Weil es la segunda mujer, la primera vez María Curie, en entrar al Panteón de París, donde están las personalidades más destacadas de Francia. Todos hombres, menos dos mujeres, una María Curie y otra Simone Weil. María Curie 100 años después de su muerte y Simone Weil 1 año después de su muerte. Y con ellos sus maridos, por supuesto. No se puede usar el fuego de otra persona, solamente el de uno, y uno tiene que aprender a creer que tiene la fuerza para hacerlo. Porque juntas las mujeres podemos encontrar la fuerza para salir adelante. Esto lo dijo una mujer de los pueblos originarios. Y ya terminando, y definitivamente terminando, no tenemos dudas de lo que es la igualdad, no tenemos dudas de lo que es la equidad, y quizá tendríamos que ir por la justicia. Porque no se puede cambiar la conducta de quien no ve que hay un problema en esa conducta que tiene. Y para terminar, les cuento que la diversidad
es importante en la mejora productiva, en el mayor crecimiento e innovación, en mayor potencial y desarrollo profesional, porque las opiniones son diferentes y porque le da estabilidad al sistema. Porque los beneficios indirectos que tiene la igualdad de género y la diversidad destacan la creatividad, el sentido de la justicia, la apropiación, así como la mejora del bienestar y la salud mental de todos los profesionales. Un equipo competente y diverso forja una reputación sólida para el sistema y la comunidad. El éxito de la diversidad en el lugar de trabajo se considera cada vez más como una parte esencial del desempeño de las organizaciones y constituye indicadores de calidad de gestión. Fomentar lugares de trabajo que respeten e integren las diferencias eleva la moral y la productividad de los y las profesionales. ¿Qué quiere decir todo esto? Son todas palabras buenas: crecimiento, creatividad, sentido de la justicia, libertad, bienestar, salud mental, sistemas sólidos, ganancia económica. Vamos, ¿qué más tenemos que probar para entender de que tenemos que ser diversos? Yo no tengo mucho más para decirles, más que ponerle los anteojos, que es lo que estoy intentando hacer, y que traten de mirar con otros anteojos que hay una realidad que podemos construir todos juntos y que yo creo que lo vamos a lograr construir. Pero no esperemos 100 años, como dicen las brechas. Empecemos a crearlo ahora, porque los que somos más grandes también tenemos derecho a vivirlas. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por este tiempo que nos dedicó y esta charla. No sé si quieren hacer algún comentario. Hola doctora, mi nombre es Elisa Álvarez, soy residente de segundo año de cirugía general. Soy mamá de un nene de 8 años, soy esposa y la verdad que tus palabras me han llegado muchísimo por todo lo que comentás. Quería agradecerte que nos pongas los anteojos, que nos hagas ver esta realidad. Si quieren poner las cámaras, pónganla. Así nos conocemos. Si pueden. Seguí, te escucho. Te estoy escuchando. Bueno, me hicieron pasar acá al frente. Atrás mío, allá atrás de la cámara, nosotros tenemos una representación que justamente el segundo año es de la residencia del año que más mujeres tiene. Así que gracias al doctor que el año pasado se sorprendió cuando entró y nos vio que tantas mujeres éramos. Quería agradecerte, como te decía, por lo que nos dejas ver, por demostrarnos que hay una posibilidad de cambio y un montón de cosas justamente para ampliar, para trabajar la diversidad, para trabajar sobre la justicia. Pero personalmente quería preguntarte si tenés algún consejo con respecto a esos días donde una dice, ¿vale la pena? Porque cuando salís de tu residencia y te pones a hacer tareas de matemática, o estás cansado, o hay un montón de situaciones que te estresan o que te hacen sentir que realmente vale la pena, es mi vocación, amo hacer esto, pero ¿vale la pena hacerlo? ¿Qué cosas a vos te hacían movilizarte para hoy estar donde estás, para decir, bueno, un día más, sigo, adelante, me levanto de la cama? Gracias. Gracias por tus palabras. Yo muchas veces, y la gente que más cercana a mí que me conoce lo sabe, yo muchas veces pienso lo mismo que vos. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena tanto esfuerzo? ¿Vale la pena tanto trabajo? Lo mismo que viviste vos, lo viví yo. Yo he llevado a mi hija, yo tengo una hija. Por supuesto, esto es un tema del que no hablamos, pero también es parte.
la mayoría de nosotras o no tiene hijos, o los tiene en edades tardías, o tiene uno solo, porque no le da para cuidar 3. En cambio, nuestros compañeros hombres tienen 1, 2, 3, 4, 5, lo que quieran. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Porque no los cuidan? Sí, los cuidan, pero los cuidan después de que se terminó su trabajo. Nosotras somos las que, la nena tiene fiebre, entonces me quedo en casa. Uy, pasó esto, entonces me quedo en casa. Uy, hay que ir a la reunión de padres, entonces dejo de hacer tal cosa para ir. Vamos, yo he llevado a mi hija a trabajar conmigo, a vestirla en un quirófano y a dejarla en el estar del quirófano. Yo siempre cuento anecdóticamente que una vez pasó un camillero y me dijo, ¿qué hay un enano? Y dije, no, es mi hija. Y ella es el día de hoy que recuerda que yo le he mandado en su mochila agujas porque salíamos de operar juntas y era de noche, tarde, y tomábamos un taxi y yo llevaba cosas en la mano y le abría la mochila del jardín y se las metía adentro. Y al otro día yo iba al jardín y la maestra me llamaba y me decía, escúchame, esto que trae la nena, perdón, digamos, infinidad de cosas. Tengo 57 años y casi 30 de médica, con lo cual he pasado infinidad de cosas. Y aún hoy, a los 57 años, muchas veces me levanto y digo, ¿vale la pena? ¿Vale la pena pensar cuándo te tomás las vacaciones, pensar si contestás el teléfono, pensar si salís de tu trabajo? Y me pasa hoy que mi hija es una mujer adulta, que salgo de mi trabajo y le digo a ella, ¿estás cerca? Venite que te llevo, o te voy a buscar a la facu, o te espero en el subte. Uno es padre y madre desde que nuestros hijos nacen hasta que nos morimos nosotros. Y yo creo que sí vale la pena. Sí vale la pena porque al final del camino, cuando pasaste la mitad de la vida, te das cuenta que hiciste un esfuerzo, eh, pero haces lo que querés hacer. Y esta realización como mujer no pasa porque si me casé, si tuve hijos, no, pasa porque yo me siento bien conmigo misma. No, de esta historieta de, tenés un hijo, estás realizado. No, no, no pasa por ahí. Pasa porque yo me levanto a la mañana y digo, escucha, sí, lo que hago lo hago porque quiero, porque me siento bien, porque me hace bien a mí y porque me doy cuenta que le hago bien a otras personas. Entonces sí vale la pena. Por supuesto, horas de agotamiento, todos, por supuesto, pero sí vale la pena. Y no importa la edad en que uno decida que vale la pena, porque nosotras empezamos con cirujanas argentinas hace 4 años, pero ayúdame, 4 años, en el 5 años, en el 2018, porque fuimos a un congreso donde las únicas mujeres invitadas éramos 2 o 3 y yo era la única que estaba para hablar en una mesa con con 2 que sabían mucho más que yo y que no me dejaron decir ni buenos días, nada. Gallé la boca, era un florero en la mesa. Me vestí bien, todo lindo. Acá tienen el florero Andrea Andreacchio y hablamos nosotros dos. Y a partir de ahí empezamos a darnos cuenta. Hace 5 años yo tenía 52 años. Con lo cual no hay edad para empezar a decir, bueno, yo voy a trabajar por esto. Y la verdad es que sí vale la pena. No hay que bajar los brazos, hay que seguir adelante, hay que luchar por lo que uno quiere. Y ustedes que son la generación joven, son los que no deben permitir lo que nosotros permitimos. Tanto hombres como mujeres, porque nosotros, tanto hombres como mujeres en nuestra formación, por ejemplo, fuimos a trabajar gratis porque nos enseñaba el profesor de las castañuelas. Bueno, todas esas cosas que tenemos que cambiar, nosotros podemos ir adelante, podemos abrir el camino, pero sin ustedes atrás o a los costados no vamos a ningún lado. Así que te felicito, seguí para adelante y aunque todas las mañanas te levantes y digas tengo sueño, despertate, tomate un vaso de agua y seguí, que la cirugía es maravillosa y todo lo que viene en tu camino después seguramente lo será también.
¿Alguien más quiere decir algo? Pueden abrir los micrófonos si Daniel nos lo permite. A algunos se ve que los dejé callados, no sé. Bueno, Andrea, en honor al tiempo, primero quiero felicitarte, agradecerte profundamente esta conferencia, que he hecho muchas veces. Sabes que la Sociedad Argentina de Cirugía Deportiva siempre estuvo en este tema y creo que tenemos que unir fuerzas. Me comprometo hasta que termine mi presidencia en tratar de persuadir a la Asociación Argentina Madre de que un día haya una presidenta privada de la Argentina en la Asociación Argentina de Estudia. Y bueno, y a la residente que habló, le digo, yo estoy muy contento en el servicio del 50%, que sí vale la pena. Usted sabe que, bueno, yo tengo 35 años de médico y antes las mujeres eran prohibitivas en el servicio. Creo que vale la pena, creo que lo que me prima es la pasión, el esfuerzo. Y bueno, y la Asociación Argentina de Cirujanas de Mujeres, hay que escuchar, hay que participar y hay que, toda esta charla que nos dio, hay que resumirla y llevarla al próximo tiempo durante mucho tiempo. Así que quiero que ahora se haga un paneo para que vean toda la cantidad de gente que está acá escuchando usted, que a su vez hubo 60 personas conectadas, y también hay muchos políticos dentro del municipio, como la Secretaria de Gobierno, la Secretaria de Universidad de Género, la Municipalidad de la Universidad. Y Andrea, este regalo para vos, pudimos seguir escuchándote, y bueno, el video que tenés acá, Bueno, Daniel, gracias a vos, a todos, a los mensajes que estoy leyendo, que escriben. Sí, Ezequiel, te prometo que vamos a trabajar porque este es el momento para cambiar, como vos lo decís por ahí. No quedarnos en la queja. Ya sabemos, el diagnóstico ya lo tenemos. Lo que tenemos que hacer es avanzar. Y no avanzar patoterilmente, digamos. Avanzar con las cosas como son, diciendo las cosas como son, atreviéndonos a decir las cosas como son. Daniel, gracias por habernos invitado y cuando quieras estamos dispuestos a debatir y a seguir trabajando por esto. Les agradezco a todos, a todas y sigamos para adelante que el camino es largo. Muchas gracias a todos por haber escuchado y a vos, Dani, por la invitación, que como siempre sos de las pocas personas que nos invita a hablar de estos temas. Así que muchísimas gracias. Chau.